Hubo un hombre que lo tuvo todo. No en sentido figurado, no como frase hecha. Todo, de verdad. Era rey de España, era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era señor de los Países Bajos, de Nápoles, de Sicilia, de Cerdeña. Era dueño de un continente entero que el resto del mundo aún no sabía que existía. Tenía más coronas que cualquier otro ser humano antes que él, y probablemente después. Los papas lo necesitaban, los reyes lo temían, los turcos lo combatían porque era el único que podía plantarles cara. Y un día de octubre de 1555, este hombre se puso de pie delante de toda la nobleza de Europa, temblando de gota, con los ojos llenos de lágrimas, y empezó a quitarse las coronas, una a una. Nadie entendió lo que estaba pasando. Renunciar al poder en el siglo XVI era algo que simplemente no ocurría. El poder se arrancaba de las manos, se defendía hasta la muerte, nunca se devolvía, jamás. Pero Carlos lo devolvió todo. Y luego se fue a morir a un monasterio en medio de Extremadura, rodeado de frailes y de relojes, sin ejércitos, sin cortes, sin títulos. La pregunta que nadie ha sabido responder del todo es esta. ¿Qué fue lo que rompió a Carlos V? No fue la derrota, había sobrevivido a demasiadas. No fue la traición, le habían traicionado sus aliados, sus generales, sus propios soldados. No fue la enfermedad, aunque la gota le comía los huesos desde los 30 años. Fue algo más profundo. Fue darse cuenta de que había dedicado 40 años de su vida a construir algo que el tiempo demostraría imposible. Que el mundo que él quería, el mundo que creía que era su misión entregar a Dios, no existía. Que nunca iba a existir. Esta es la historia de ese hombre, de ese sueño y del momento en que se rompió. Si te queda este tipo de historias, ya sabes qué hacer. Dale a like, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, donde sea. Me gusta saber dónde está la gente que se toma en serio la historia. ¡Vamos! Era el 24 de febrero del año 1500, Gante, Flandes. Afuera llovía, como llueve siempre en Flandes. Esa lluvia gris y constante que empapa los adoquines y hace que el aire huela a piedra mojada y a madera vieja. Adentro del palacio de Prinsenhof había una fiesta. Los estados flamencos celebraban su día con bailes, música, banquetes, y en medio de esa fiesta, la archiduquesa Juana, hija de los reyes católicos, embarazada de casi 9 meses, empezó a sentir los dolores. No llegó a tiempo a ninguna cámara decente. El niño nació en un retrete del palacio, precipitadamente, sin médicos, mientras afuera la gente bailaba. Lo bautizaron Carlos, en honor a su bisabuelo Carlos el Temerario, duque de Borgoña, que había muerto en una batalla 40 años antes. Una elección que, sin saberlo nadie todavía, resumía perfectamente lo que iba a ser la vida de ese niño. Peligrosa, brillante y al final, solitaria. Ese chico que acaba de nacer en un retrete lluvioso de Flandes en el año 1500, antes de cumplir 20 años va a ser el hombre más poderoso del planeta. No por lo que hiciera, sino simplemente por cómo murió la gente a su alrededor. Su padre, Felipe el Hermoso, murió cuando Carlos tenía 6 años. Los médicos de la época hablaron de fiebres repentinas, de un organismo que se apagó en días. La causa exacta sigue en disputa. Fiebre tifoidea, gastroenteritis severa, quizás algo más oscuro, nadie lo sabe con certeza. El caso es que un día estaba ahí y al otro ya no. La madre, Juana, se derrumbó. Los testigos de la época la describen sin concesiones. Recorría el castillo de noche hablando con el cadáver de su marido, negándose a que lo enterraran. La llamaron Juana la Loca. La encerraron en el castillo de Tordesillas, en Castilla, donde viviría casi 50 años más, ignorada y olvidada por todos, incluyendo su propio hijo. Carlos quedó huérfano a los 6 años, sin padre, sin madre. Solo que su orfandad venía acompañada de algo absolutamente inesperado, una herencia que no cabía en ningún mapa. Por parte de su padre recibió los Países Bajos y las tierras borgoñonas. Por parte de su abuelo materno, Fernando de Aragón, que murió en 1516, heredó Aragón, Cataluña, Valencia, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y todo lo que España tenía en el Nuevo Mundo. Por parte de su abuela materna Isabel la Católica, a través de su madre Juana, heredó Castilla, el reino más rico de la península. Y por parte de su abuelo paterno Maximiliano I, que murió en 1519, heredó los territorios de los Habsburgo en Austria y con ellos el derecho a reclamar la corona imperial del Sacro Imperio Romano Germánico.
Nada de esto fue resultado de una estrategia, fue pura biología dinástica. Gente que se casó con la persona adecuada y luego murió en el momento adecuado. El resultado fue un joven de 19 años que de repente se encontró con más poder en sus manos que cualquier ser humano desde el tiempo de los romanos. Pero la historia se complica aquí, porque Carlos no era español, ni alemán, ni borgoñón en el fondo. Carlos era flamenco. Creció en los Países Bajos, habló francés y neerlandés antes que cualquier otra lengua, y cuando llegó a España por primera vez en 1517, tenía 17 años, no hablaba casi castellano, y llegó rodeado de consejeros flamencos que miraban a los españoles con una mezcla de condescendencia y curiosidad colonial. Los españoles lo notaron, y no les gustó. Las Cortes de Castilla se reunieron en Valladolid en 1518. Los procuradores de las ciudades lo miraron con recelo. Le hablaron en castellano sabiendo que casi no lo entendía. Le exigieron que aprendiera la lengua, que respetara las leyes del reino, que no sacara dinero de Castilla para financiar sus aventuras en el extranjero. Carlos escuchó, asintió, prometió lo que hizo falta, y luego pidió dinero para su coronación como emperador en Alemania. Las ciudades castellanas explotaron. El movimiento de los comuneros es uno de esos episodios que los libros de historia despachan en 2 líneas, pero que en realidad sacudió los cimientos de lo que iba a ser el Imperio Español. Las ciudades de Castilla, encabezadas por Toledo, se levantaron contra el rey extranjero. Formaron una junta en Ávila, nombraron jefe a Juan de Padilla, un noble toledano de 40 años con voz de mando y principios de hierro. Exigieron que el rey se quedara en España, que gobernara con los castellanos, que la madre de Carlos, la reina Juana, fuera reconocida como soberana legítima. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie había anticipado. Los rebeldes llegaron a Tordesillas. Fueron a ver a Juana. Esperaban encontrar a una loca que no entendía nada. Pero Juana los recibió con lucidez, habló con claridad, escuchó sus peticiones. Algunos historiadores creen que en ese momento Juana no estaba loca en absoluto, que nunca lo había estado del todo, que el encierro era conveniente para quienes gobernaban en su nombre. Pero Juana no firmó los documentos que los comuneros le pusieron delante. No se unió al movimiento, y eso lo cambió todo. Sin el respaldo de la reina legítima, la rebelión perdió su ancla legal. Los ejércitos del rey aplastaron a los comuneros en la batalla de Villalar en abril de 1521. Padilla fue capturado, juzgado y decapitado al día siguiente. Sus últimas palabras, según los cronistas, que moría contento de haber servido a su patria. Carlos no estaba en España cuando ocurrió todo esto. Ya había cruzado el mar hacia Alemania. Había dejado el reino en manos de un regente flamenco, y eso fue parte de lo que encendió la mecha. Pero cuando volvió, cambió. Los años que pasó en España entre 1522 y 1529 lo transformaron. Aprendió el castellano con fluidez. Adoptó el ceremonial austero y orgulloso de la corte española. Entendió que Castilla no era solo una fuente de dinero, era la columna vertebral de todo lo que quería construir. Y lo que quería construir era colosal. La idea no era suya del todo. Venía de su canciller, un hombre brillante y ambicioso llamado Mercurino de Gatinara, que había elaborado un concepto político tan ambicioso que rayaba en la megalomanía: la monarquía universal. La idea de que Carlos estaba llamado a ser el sucesor de Carlomagno, el nuevo protector de la cristiandad, el soberano que uniría bajo un solo cetro a todos los pueblos cristianos de Europa y los guiaría contra el enemigo común, el Islam otomano que avanzaba desde el este. No era solo política, era una misión religiosa. Carlos lo creía genuinamente. Este hombre tímido, silencioso, con la mandíbula prominente característica de los Habsburgo y los ojos siempre un poco melancólicos, se veía a sí mismo como el instrumento de Dios en la tierra, el elegido para mantener unida la cristiandad. El problema era que la cristiandad, en el año 1520, estaba a punto de partirse en dos. El 31 de octubre de 1517, un monje agustino de 33 años clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg 95 tesis contra la venta de indulgencias. O al menos eso dice la leyenda. La realidad histórica es algo más prosaica. Probablemente las envió por carta a sus superiores eclesiásticos, pero la imagen del monje con el martillo en la mano llegó a todos lados. Y el nombre de ese monje ya lo conoces: Martín Lutero. Carlos y Lutero eran exactamente de la misma edad. Nacieron el mismo año, 1500, a pocos meses de diferencia. Pero eran criaturas de mundos completamente distintos. Carlos había nacido en un palacio con destino de rey.
Lutero había nacido en una familia de mineros de Turingia. Se había metido a fraile casi por accidente, durante una tormenta que lo había aterrorizado tanto, que había prometido hacerse monje si sobrevivía. Y sobrevivió. Cuando Carlos llegó a Alemania como nuevo rey y futuro emperador, las ideas de Lutero ya llevaban 3 años circulando. La imprenta, ese invento diabólico y maravilloso de apenas medio siglo de existencia, había hecho algo que antes era imposible. Había convertido la herejía en producto de consumo masivo. Las tesis de Lutero se copiaban, se imprimían, se vendían en los mercados. Los príncipes alemanes las leían con interés, no solo por convicción religiosa, sino porque el protestantismo les ofrecía algo muy concreto: la posibilidad de confiscar las tierras de la iglesia y quedarse con ellas. Carlos lo entendió enseguida. El problema de Lutero no era solo teológico, era político, era explosivo, y tenía que aplastarlo antes de que se extendiera. El momento de la confrontación llegó en la Dieta de Worms en 1521. Carlos convocó al fraile para que se retractara de sus escritos. El escenario era imponente. El joven emperador de 20 años, rodeado de príncipes, cardenales y nobles, mirando a ese hombre delgado y tenso que había sacudido a media Europa con sus palabras. La sala olía a cera de vela y a madera de roble viejo. Afuera, la multitud que había acompañado a Lutero hasta Worms gritaba su nombre. Adentro, el silencio era tan denso que se podía escuchar el crujir de los bancos. El representante del emperador puso sobre la mesa una pila de libros y preguntó: ¿Son suyos estos escritos? ¿Los reconoce? ¿Está dispuesto a retractarse? Lutero miró los libros, miró al emperador, y respondió algo que los cronistas recogieron con precisión: que no podía retractarse de nada a menos que se le demostrara con la Sagrada Escritura o con razones evidentes que estaba equivocado, que actuar contra la propia conciencia era peligroso e imposible. Y luego añadió en esa frase que la historia ha guardado con reverencia: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Carlos lo dejó irse. Tenía salvoconducto, y Carlos era un hombre que respetaba su palabra. Lutero abandonó Worms en los últimos días de abril, cubierto por ese salvoconducto que el emperador nunca rompió. Semanas después, en mayo, el edicto de Worms declaró a Lutero hereje y proscrito. Cualquier cristiano podía matarlo sin consecuencias legales. Pero para entonces Lutero ya había desaparecido. El elector de Sajonia, Federico el Sabio, lo hizo secuestrar de manera simulada y lo escondió en el castillo de Wartburg. Cuando le comunicaron a Carlos el texto del edicto, tomó pluma y papel y escribió algo que sus consejeros recordarían décadas después. Escribió que lamentaba haber esperado tanto para actuar contra esta herejía, que él, como descendiente de los emperadores más católicos de la historia, estaba dispuesto a defender la fe con todos los recursos a su disposición. Lo que no sabía todavía era que acababa de declarar una guerra que duraría 35 años y que nunca iba a ganar. Allí, en ese castillo en lo alto de una colina boscosa de Turingia, Lutero pasó casi un año traduciendo el Nuevo Testamento al alemán. Era un golpe maestro. No solo salvó su vida, creó algo que ningún edicto imperial podía destruir: una Biblia en la lengua del pueblo. Mientras tanto, Carlos tenía otros problemas. Tenía Francia al oeste, tenía a los turcos al este, tenía Italia en el medio, ese tablero de ajedrez perenne donde las potencias europeas jugaban sus partidas más sucias. Y tenía que gobernar un territorio que abarcaba desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, desde los glaciares de los Alpes hasta los desiertos del norte de África, pasando por selvas americanas que sus propios cartógrafos aún no sabían cómo dibujar. Nadie antes había intentado gobernar algo así. Nadie después lo volvería a intentar. Y el precio de intentarlo iba a ser devastador. Para entender la magnitud de lo que vendría, hace falta entender primero la naturaleza brutal de lo que significaba ser Carlos V. No era un rey que gobernaba desde un trono. Era un rey en movimiento permanente. Realizó más de 40 viajes por sus territorios a lo largo de su reinado. Pasó más tiempo en barco, a caballo, en palanquín que en cama. Durmió en palacios y en tiendas de campaña con la misma frecuencia. Comió banquetes de 20 platos y pan duro de campaña según lo que el día trajera. Él mismo lo resumió en un discurso que pronunció mucho tiempo después, cuando ya era viejo y estaba cansado de todo. 9 veces fui a Alemania, 6 a España, 7 a Italia, 10 a Flandes, 2 a Inglaterra, 2 a África, 8 travesías por el Mediterráneo, 3 por los mares de España. Y pronto haré una cuarta para que me entierren. Eso no es un reinado. Es una vida entera vivida en tránsito, sin raíces, sin descanso,
sin un lugar que fuera verdaderamente suyo. Y mientras él viajaba sin parar de un frente al otro, dos adversarios en particular lo esperaban siempre con nuevos problemas. Uno al oeste, elegante y furioso, con la vanidad de quien sabe que es el segundo hombre más poderoso de Europa y no puede soportarlo. Otro al sureste, implacable, metódico y paciente como el destino mismo. Uno se llamaba Francisco, el otro Solimán. Y juntos iban a convertir los siguientes 20 años de la vida de Carlos V en algo que ningún hombre debería haber tenido que soportar solo. Francisco I de Francia tenía todo lo que Carlos no tenía. Era alto, elegante, con esa clase de belleza física que hace que los pintores pidan sentarse contigo. Hablaba con ingenio, reía fuerte, cazaba con pasión y se rodeaba de artistas y poetas como si la cultura fuera un arma de guerra, que para él lo era. Leonardo da Vinci murió en sus brazos, o eso decía él. Traía a los mejores artesanos de Italia a embellecer sus palacios de Loira. Era, en todos los sentidos externos que el siglo XVI valoraba, el rey perfecto. Y odiaba a Carlos con una intensidad que rozaba lo físico. No era solo política, era algo personal desde el principio. En 1519, cuando los príncipes electores del Sacro Imperio eligieron al nuevo emperador, Francisco se había presentado como candidato con todas sus fuerzas. Había gastado fortunas en sobornos. Había prometido y negociado y presionado, y perdió. Carlos lo superó en dinero prestado por los banqueros Fugger de Augsburgo, esa dinastía de financieros alemanes que habían convertido el crédito en la nueva forma del poder. Francisco tuvo que tragarse la derrota y sonreír mientras coronaban a su rival. No lo olvidó jamás. El resultado fue una guerra que en realidad eran varias guerras cosidas entre sí con hilo roto. 4 conflictos en 40 años, contratos de paz que nadie cumplía, y batallas que resolvían el problema de una frontera durante 6 meses y luego volvían a abrirlo igual que antes. Italia era el gran premio, ese territorio fragmentado en ducados y repúblicas que los dos reyes querían controlar. El milanesado, Génova, Nápoles. Quien tuviera Italia tenía el Mediterráneo. Quien tuviera el Mediterráneo tenía el comercio. Quien tuviera el comercio tenía el mundo. Francisco estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para arrebatársela a Carlos. Cualquier cosa incluía aliarse con los turcos. Sí, exactamente lo que estás pensando. El rey más cristiano de Francia, el que llevaba el título oficial de Rex Christianissimus, firmó una alianza con Solimán el Magnífico, el califa del Islam, el enemigo declarado de toda la cristiandad. Lo hizo en 1536, sin demasiados remilgos, con la frialdad de quien ha decidido que ganar importa más que la coherencia. Y lo repitió. La flota otomana y la francesa llegaron a compartir puertos en el Mediterráneo occidental. El Papa y el propio Carlos no podían creerlo, pero era real. Para Carlos, que había construido toda su visión del mundo sobre la idea de la unidad cristiana frente al Islam, aquello era algo más que una traición política. Era la prueba de que el mundo que él imaginaba no existía, que los reyes cristianos de Europa eran perfectamente capaces de aliarse con el anticristo si les convenía. Que su sueño de monarquía universal era exactamente eso, un sueño. Pero antes de que eso se le hiciera del todo evidente, vino Pavía. El 24 de febrero de 1525, exactamente el día del cumpleaños de Carlos, las tropas imperiales derrotaron al ejército francés en la llanura lombarda de Pavía en una batalla que duró pocas horas y lo cambió todo. Los tercios españoles, esa infantería que en ese momento era la más letal del mundo, rompieron las líneas francesas con una combinación de picas y arcabuces que los tácticos militares tardaron décadas en entender del todo. Y al final de la batalla, entre los prisioneros, había un hombre que nadie esperaba encontrar allí. Francisco I de Francia, el rey en persona, herido y capturado. Cuando le trajeron la noticia a Carlos, estaba en Madrid. Dicen que no sonrió. Dicen que se quedó inmóvil un momento y luego dijo que lamentaba la desgracia de su hermano el rey de Francia. Luego mandó a celebrar una misa de acción de gracias y ordenó que no hubiera festejos públicos. Era un gesto calculado, la magnanimidad del vencedor, pero también era genuino. Carlos no era un hombre que disfrutara de la humillación ajena. El Tratado de Madrid, firmado en 1526, le arrancó a Francisco concesiones enormes: la renuncia a sus pretensiones sobre Italia, la devolución del ducado de Borgoña. Francisco firmó todo. Y en cuanto pisó suelo francés, declaró que había firmado bajo coacción y que el tratado no valía nada. Carlos se quedó mirando ese papel inútil y probablemente entendió algo que no iba a olvidar: que en la política internacional, la palabra de un rey no era mucho más sólida que el papel en que se escribía.
Mientras Francisco y él seguían en su danza interminable de guerras y treguas, al sureste del mundo cristiano algo se movía con una lentitud y una seguridad que resultaba más amenazante que cualquier ejército en campo abierto. Solimán I había ascendido al trono otomano en 1520, el mismo año en que Carlos era coronado emperador en Aquisgrán. Tenían casi la misma edad. Y los dos, cada uno desde su lado del mapa, se consideraban el hombre llamado a dominar el mundo conocido. Era inevitable que chocaran. Solimán era, sin hipérbole posible, el gobernante más formidable de su época. No solo por sus ejércitos, que eran los más disciplinados del mundo en ese momento, sino por él mismo. Era culto, escribía poesía, conocía la ley islámica con la profundidad de un teólogo. Sus contemporáneos europeos lo llamaban el Magnífico, porque no tenían otro adjetivo que le hiciera justicia. Sus propios súbditos lo llamaban el Legislador, un título que lo describía mejor. Un hombre que construía imperios con la misma deliberación con que un arquitecto levanta una catedral. En 1521 tomó Belgrado. En 1522 expulsó a los caballeros de San Juan de la isla de Rodas, esa fortaleza en el corazón del Mediterráneo que los cruzados habían defendido durante 2 siglos. En 1528 llegó a las puertas de Viena. Viena, la capital de los Habsburgo, la ciudad que Carlos consideraba, junto con Madrid, el corazón de su poder. El sitio de Viena en 1529 fue uno de esos momentos en que el mundo contiene la respiración. El ejército otomano era inmenso, una marea humana que se había desplazado desde Estambul durante semanas por los caminos del Danubio. La ciudad tenía sus murallas medievales, sus pocos miles de defensores, y la promesa de que si caía, el camino hacia el corazón de Europa quedaba abierto sin obstáculos. Pero Viena no cayó. Los turcos levantaron el sitio en octubre, cuando el otoño convirtió el lodo en trampa y los suministros empezaron a escasear. No fue una victoria brillante de Carlos. Fue el clima, la logística, la distancia. Solimán se retiró en orden, sin dramatismo, como un hombre que sabe que tiene tiempo. Y lo tenía. Volvió a intentarlo en 1532, y otra vez Carlos consiguió detenerlo, esta vez sí con un ejército que reunió de todos sus territorios. Una fuerza tan grande que Solimán decidió no presentar batalla directa. Los dos colosos se miraron desde lejos a través de las llanuras húngaras, y ninguno atacó. Fue una de esas confrontaciones donde el resultado real fue el empate. Pero en el lenguaje de la época, un empate contra Solimán se vendía como victoria. Carlos volvió a España convencido de que había salvado a la cristiandad. Había salvado algo, pero también había gastado algo. Cada campaña costaba dinero que no tenía. Cada ejército había que pagarlo, alimentarlo, armarlo, y los recursos del imperio, por inmensos que fueran, tenían un límite que los contables conocían mejor que los generales. El oro americano llegaba en cantidades que habrían parecido fabulosas a cualquier rey anterior. Las flotas que cruzaban el Atlántico traían plata de Potosí, oro del Caribe, cochinilla, especias, maderas. Pero ese dinero desaparecía antes de llegar a los cofres. Se convertía en soldados, en barcos, en cañones. Se iba a pagar deudas con los Fugger y con los banqueros genoveses que habían prestado fortunas a cambio de intereses que sangrarían a la corona durante generaciones. España, que se suponía que iba a enriquecerse con el Nuevo Mundo, estaba siendo vaciada por dentro. La riqueza americana pasaba por sus puertos como agua por un caño roto. Entraba por un lado y salía por el otro hacia los acreedores europeos. Y mientras tanto, los campesinos castellanos pagaban impuestos para financiar guerras en las que nunca habían votado y que se luchaban a miles de kilómetros de sus campos. Hay una ironía brutal en todo esto que los historiadores suelen señalar. Carlos V construyó el primer imperio verdaderamente global de la historia, el primero en el que el sol no se ponía, ese cliché que sin embargo era literalmente verdad, y sin embargo nunca tuvo dinero suficiente. Declaró bancarrota técnica 2 veces durante su reinado. El hombre más rico del mundo vivía en deuda perpetua. ¿Cómo se explica eso? La respuesta es tan sencilla como cruel. El coste de mantener un imperio de ese tamaño era mayor que los ingresos que generaba. La ecuación nunca cuadró. Y Carlos lo sabía, lo sabían sus tesoreros, y no había solución. Pero había voluntad, una voluntad férrea, casi obsesiva, de no soltar, de seguir peleando, de seguir creyendo que si se resistía un año más, un mes más, una batalla más, las cosas cambiarían, que Dios finalmente inclinaría la balanza de su lado. Los años pasaban y la balanza no se inclinaba. Y el cuerpo de Carlos empezaba a acusar el precio de 4 décadas de deuda y movimiento permanente.
La gota llegó temprano, cuando Carlos tenía poco más de 30 años. No es una enfermedad menor, es un dolor que cuando se manifiesta en toda su brutalidad, convierte cada articulación en un punto de combustión. Los pies, los tobillos, las manos, las muñecas. Carlos tomaba decisiones de estado con los pies envueltos en vendas, incapaz de calzarse. Dictaba cartas mientras tenía la mano derecha tan inflamada que no podía sostener la pluma. Asistía a reuniones militares en palanquín porque montar a caballo le resultaba imposible. Y sin embargo, seguía. Ese era el detalle que impresionaba a sus contemporáneos y que impresiona todavía hoy. Un hombre en ese estado físico no debería haber podido gobernar nada, y sin embargo gobernaba medio mundo. La resistencia tiene sus propios límites, y los de Carlos estaban a punto de aparecer desde una dirección que no era un ejército enemigo, ni una crisis financiera, ni una epidemia. Venían desde adentro de su propia fe, desde el corazón de la iglesia que él juraba defender. El protestantismo no se había detenido. Si algo había hecho el edicto de Worms fue crear mártires, y los mártires son el combustible de los movimientos religiosos. Lutero murió en 1546, en su cama, en Eisleben, la ciudad donde había nacido, rodeado de amigos y de la convicción de que había cumplido su misión. Para entonces el protestantismo ya no dependía de él. Calvino predicaba en Ginebra. Los príncipes alemanes que habían abrazado la Reforma construían sus propias iglesias, financiaban sus propios teólogos, educaban a sus propios hijos en la nueva fe. Carlos intentó aplastarlo militarmente. En la guerra de Esmalcalda, entre 1546 y 1547, reunió uno de los mejores ejércitos de su vida y marchó contra la Liga de Esmalcalda, esa alianza de príncipes protestantes que se habían unido para defenderse. La campaña fue un éxito militar. La batalla de Mühlberg en abril de 1547 fue una victoria aplastante. El elector de Sajonia, uno de los líderes protestantes más prominentes, fue capturado. Los príncipes rebeldes se sometieron. Carlos entró en Wittenberg, la ciudad de Lutero. Visitó la tumba del fraile que había partido en dos su mundo. Sus hombres le sugirieron que mandara exhumar el cadáver y quemarlo, como se hacía con los herejes. Carlos se negó. «No hago guerra a los muertos», dicen que respondió. Era una frase noble, y también era una señal de que en algún nivel sabía que esa guerra estaba perdida desde el principio. Porque puedes vencer en una batalla, no puedes quemar una idea. La hoguera no alcanza para eso. La prueba llegó 5 años después. En 1552, los príncipes protestantes que Carlos creía que había sometido en Mühlberg se rebelaron de nuevo. Esta vez con apoyo francés, porque Francisco I ya había muerto, pero su hijo Enrique II seguía la misma política de aliarse con cualquiera que le fastidiara al emperador. Las cosas salieron de manera radicalmente distinta. Carlos tuvo que huir de Innsbruck en plena noche, en litera, con los pies tan destrozados por la gota que no podía caminar, cruzando los pasos alpinos en la oscuridad mientras la nieve caía y sus enemigos se acercaban. El hombre más poderoso del mundo, escapando de noche como un fugitivo por la montaña. Sobrevivió, llegó a Villach, reagrupó, negoció, pero algo se había roto que no se iba a reparar. El peso que Carlos cargaba en esos años no era solo político ni físico, era el peso de alguien que empieza a sospechar que se ha equivocado de misión, que la historia tiene sus propias leyes y no le pregunta a nadie si está de acuerdo. Sus cartas de esa época, y se conservan muchas porque Carlos escribía con una franqueza inusual para un monarca, muestran a un hombre que duerme mal, que come mal a pesar de sus legendarios excesos en la mesa, que se queja de melancolía con una regularidad que sus médicos no saben cómo tratar. Melancolía era la palabra que usaban entonces, lo que hoy llamaríamos depresión. Una oscuridad interna que no correspondía a ninguna derrota concreta, sino a algo más difuso, más profundo. La sensación de estar empujando una roca cuesta arriba sin entender muy bien por qué. Mauricio de Sajonia, uno de los príncipes protestantes que más daño le hicieron en esos años, dijo una vez de Carlos algo que sus propios consejeros imperiales reconocieron como verdad, que el emperador estaba luchando para preservar un mundo que ya no existía, que intentaba gobernar el siglo XVI con la mentalidad del siglo XV, y que eso lo condenaba al fracaso independientemente de cuántas batallas ganara. Era un diagnóstico demoledor, y era correcto. La solución, o lo que quedaba de solución, llegó en 1555, la Paz de Augsburgo, una reunión en esa ciudad bávara donde los príncipes del imperio, tanto católicos como luteranos, intentaron encontrar una fórmula que permitiera seguir teniendo algo que llamar imperio sin que sus miembros se mataran entre sí por la religión.
La fórmula que encontraron se resumía en un principio que en latín sonaba elegante y en la práctica era una rendición en toda regla. Cuius regio, eius religio. Cuya sea la región, esa sea la religión. Cada príncipe podía decidir la confesión de su territorio. Los súbditos que no compartieran la fe de su señor tenían derecho a emigrar. Era una solución pragmática. Era también la certificación oficial de algo que ninguna batalla había podido resolver: que la unidad religiosa de la cristiandad era historia, que Lutero había ganado. No militarmente, no políticamente. Había ganado de la única manera que importa. El mundo después de él era diferente del mundo antes de él, y esa diferencia era permanente. El continente que Carlos había dedicado su vida a mantener unido bajo un solo Dios y una sola iglesia no iba a volver. Nunca. Carlos no asistió a las negociaciones de Augsburgo, estaba demasiado enfermo. Su hermano Fernando negoció en su nombre, pero cuando le presentaron el texto del acuerdo para que lo ratificara, lo leyó todo y firmó. Hay testigos de ese momento que describen su expresión. No había triunfo, naturalmente, pero tampoco había alivio, que es lo que uno esperaría de alguien que acaba de poner fin a décadas de guerra religiosa. Había algo más parecido al vacío, al reconocimiento de que una cosa ha terminado y que lo que viene después ya no te pertenece. El año que siguió, Carlos lo pasó en Bruselas, en los Países Bajos, el territorio donde había nacido, como si quisiera cerrar el círculo. Como si el hombre que había llegado al mundo en ese palacio flamenco lluvioso necesitara volver allí para terminar lo que había empezado 55 años antes. Fue el año en que desarmó, pieza por pieza, todo lo que había costado décadas construir. Las coronas, los territorios, los títulos, las lealtades. Todo tenía que ir a algún lado. Nada podía simplemente soltarse. Dicen quienes lo vieron en esos meses que había adelgazado, que cojeaba más que nunca, que sus manos estaban casi siempre vendadas, pero también dicen que tenía una calma nueva. No la calma de quien ha resignado algo, sino la de quien ha llegado a una conclusión que le ha costado todo alcanzar y que ahora, por fin, ya no puede quitarle nadie. En una de sus últimas conversaciones antes de la ceremonia de abdicación, alguien de su círculo le preguntó si no le pesaba renunciar a todo aquello por lo que había luchado tanto. Carlos respondió sin dudar, que lo que le había pesado era cargarlo, que soltarlo era lo más parecido a respirar que había sentido en muchos años. Y respiró. El 25 de octubre de 1555, en el gran salón del Palacio de Coudenberg, en Bruselas, Carlos V compareció ante la nobleza reunida de los Países Bajos para entregar la primera de sus coronas. La sala estaba llena. Los nobles flamencos, españoles, borgoñones, los embajadores, los cortesanos de 3 generaciones que habían servido bajo su mando. Afuera, la ciudad entera sabía lo que iba a ocurrir y no terminaba de creerlo. Carlos entró apoyado en el hombro de un joven príncipe de Orange. Tenía 55 años y parecía tener 70. Se sentó, miró a la sala y comenzó a hablar. Habló durante mucho tiempo. Repasó su vida con una honestidad que resultaba casi incómoda para el ceremonial de la época. Habló de sus viajes, de sus guerras, de sus errores. Pidió perdón a quienes había perjudicado con sus decisiones. Reconoció que había fallado en cosas que eran importantes. Y al final, con la voz quebrándose, dijo que esperaba que su hijo Felipe fuera un mejor gobernante que él, que tenía la esperanza de que lo que él no había podido terminar, otro pudiera completarlo. Entonces rompió a llorar, y con él lloraron los nobles, los embajadores, los soldados que estaban en la sala. Lloraron sin saber muy bien por qué, que es como se llora cuando algo termina de verdad, y uno siente en los huesos que ese tipo de cosas no vuelven. Felipe, de pie junto a su padre, lloraba también. Los meses siguientes de trámites y sesiones formales fueron casi burocráticos comparados con ese momento. Carlos entregó España y sus dominios a Felipe en enero de 1556. La corona imperial pasaría formalmente a su hermano Fernando, que ya llevaba años gobernando los territorios austriacos. El hombre que había sido rey de 2 de reinos quedó en el papel sin ninguno. Antes de abandonar los Países Bajos definitivamente, mientras se preparaba para embarcar en Flesinga, Carlos pidió que le trajeran el inventario completo de su guardarropa. Lo fue mirando pieza por pieza y fue diciendo de manera sistemática a quién correspondía cada cosa. Este manto para este noble, esta cadena para aquel consejero, estos guantes para el chambelán que había servido tantos años. No como regalo impulsivo, sino como distribución deliberada.
metódica, como quien hace inventario de una vida y decide que ya no va a cargar con ella. Al final quedó un jubón negro, sencillo, sin adornos, el tipo de ropa que llevaría un hidalgo menor en Castilla, no un emperador. Carlos lo cogió, se lo puso, y así fue a embarcar. Se despidió de los Países Bajos en el verano de 1556. Embarcó en el puerto de Flesinga con un séquito reducido, algunos frailes jerónimos, algunos sirvientes fieles, sus médicos y, según dejan constancia los cronistas, con ese detalle que parece inventado pero no lo está, una colección de relojes. Los relojes. Carlos había desarrollado en los últimos años una fascinación casi obsesiva por dos relojes mecánicos, esos instrumentos que en el siglo XVI eran todavía una maravilla de la ingeniería, objetos de precisión extrema que medían el tiempo con una exactitud que pocas cosas del mundo natural podían igualar. Los coleccionaba, los estudiaba, los desmontaba y volvía a montar él mismo. Esos dedos que no podían sostener una pluma por la gota eran capaces de manipular los engranajes más pequeños con una paciencia que sorprendía a todos. Hay algo en esa imagen que dice más de Carlos V que cualquier retrato oficial. El hombre que había intentado detener el tiempo, que había querido preservar un mundo que el tiempo se llevaba, pasando sus últimos años fascinado por la mecánica que lo mide. Como si en esas ruedas dentadas y esos péndulos hubiera encontrado por fin algo que se comportaba exactamente como se suponía que debía comportarse. Los barcos que lo llevaron de regreso a España cruzaron el Golfo de Vizcaya en una travesía que duró 3 semanas, lenta y accidentada por los vientos del otoño atlántico. Desembarcó en Laredo, en Cantabria, en el norte de España, y desde allí comenzó el camino hacia el sur. El camino hacia Yuste. Cada mañana, antes del amanecer, los frailes jerónimos de Yuste comenzaban sus horas. El canto llegaba desde la iglesia hacia las habitaciones de Carlos con esa claridad que tiene el sonido en el frío de la madrugada extremeña, limpio y nítido como agua sobre piedra. Y Carlos, que toda su vida había dormido mal y se había levantado temprano por obligación, ahora se levantaba temprano por algo completamente distinto, por querer estar despierto cuando eso ocurriera. Eso era lo primero que había encontrado en Yuste. No paz exactamente, algo más específico. El derecho a decidir por sí mismo a qué hora levantarse y por qué razón. Parece trivial, no lo era. Durante 40 años, cada mañana de la vida de Carlos había estado organizada por otros. Los asesores, los chambelanes, el protocolo interminable de la corte que regulaba desde a qué hora comía hasta con quién podía hablar sin testigos. El ceremonial de Borgoña, ese conjunto de reglas que gobernaba la vida de la corte borgoñona y que Carlos había adoptado como sistema de gobierno en sus territorios, era una jaula de terciopelo. Elegante, rica, perfectamente diseñada, pero una jaula al fin. En Yuste no había ceremonial. O había uno, pero era el de los frailes, y Carlos no era el centro de ese ceremonial. Era un participante más. Un hombre viejo que quería escuchar misa, que pedía permiso para comer a horas distintas de las previstas, que a veces se sentaba en la galería durante horas mirando el jardín sin que nadie le preguntara qué estaba pensando ni qué decisión iba a tomar. El jardín era pequeño. Tenía un estanque. Carlos mandó traer truchas de los ríos cercanos y pasaba ratos considerables observando cómo se movían bajo el agua. No era un hombre contemplativo por naturaleza, o al menos no lo había sido nunca, pero en Yuste estaba aprendiendo a hacerlo. Como quien aprende un idioma tarde, pero con la determinación de quien sabe que es el último que va a necesitar. Los frailes lo observaban con una mezcla de reverencia y genuina confusión. Aquí estaba el hombre que había hecho temblar a los turcos, que había capturado reyes, que había dirigido ejércitos de decenas de miles de hombres, y pedía con humildad que le explicaran las reglas del coro, que preguntaba sobre teología con la curiosidad de un estudiante, no con la autoridad de quien ha dictado doctrinas durante décadas, que a veces ayudaba en tareas menores del convento, no por ostentación de humildad, sino porque necesitaba tener las manos ocupadas, esos dedos con gota que habían firmado miles de documentos de guerra y ahora encontraban sosiego en arreglar un reloj roto. Tenía docenas de relojes en sus habitaciones, los había traído desde Bruselas, había mandado buscar más desde Alemania, había encargado nuevos a los mejores artesanos del momento. Los colocaba en estantes, en mesas, en cada superficie disponible, y los ajustaba con una paciencia que sus médicos describían como casi meditativa. Una vez, según un testimonio del prior del convento, Carlos pasó toda una mañana intentando sincronizar 2 relojes para que marcaran exactamente la misma hora, y al final, después de horas de trabajo, se recostó en su silla y dijo en voz baja, casi para sí mismo:
que era imposible que dos relojes distintos marcaran siempre el mismo tiempo por mucho que se los ajustara. Y luego se quedó callado un buen rato. Los frailes que recogieron ese testimonio lo entendieron como una reflexión religiosa sobre la imperfección humana. Probablemente lo era, pero también era otra cosa. Era el pensamiento de alguien que había intentado durante 40 años que los distintos mecanismos de un imperio inmenso funcionaran al unísono, que los reinos y los ejércitos y las iglesias y los banqueros y los príncipes y los papas marcharan todos en la misma dirección al mismo tiempo, y que ahora, en la quietud de ese monasterio extremeño, tenía por fin la libertad de reconocer que eso nunca había sido posible. No era derrota lo que expresaba esa frase, era comprensión. La imagen del jubón negro con el que había embarcado en Flesinga vuelve aquí con toda su fuerza. Esa elección de la ropa más sencilla para el último viaje no fue un gesto teatral. No había audiencia que impresionar. Era que todo lo demás ya no le pertenecía. Y en Yuste esa lógica se completaba. El hombre que quedaba cuando se retiraba el aparato de la majestad resultó ser alguien capaz de pasar horas mirando truchas bajo el agua y de reír, cosa que los frailes mencionan con sorpresa en sus testimonios, como algo que no esperaban encontrar en ese hombre. Siguió interesándose por los asuntos del mundo, eso sí. Le llegaban noticias. Le escribía a Felipe con consejos, a veces con advertencias. Siguió las primeras operaciones de su hijo como rey de España, con la atención de un entrenador que ve al nuevo titular jugar su primer partido. Le preocupaba Francia, le preocupaban los turcos, le preocupaba la expansión del protestantismo, que seguía avanzando en Inglaterra, en Escandinavia, en los Países Bajos. Pero ya no podía hacer nada. Y con el tiempo, esa impotencia se fue transformando en algo más parecido a la aceptación. Las noticias llegaban, Carlos las leía, las comentaba con su secretario, y luego las dejaba sobre la mesa y volvía a sus relojes. Aquí es donde los historiadores abren un debate que no tiene respuesta fácil. Algunos, especialmente los de tradición liberal, han interpretado los años de Yuste como una fuga, como la retirada de un hombre que no supo gestionar el fracaso y eligió la comodidad espiritual antes que seguir enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Otros, los que leen su correspondencia de esa época con más cuidado, encuentran a alguien que mantuvo una lucidez política hasta el final, que aconsejaba a su hijo con precisión sobre cada frente abierto y que no se fue a Yuste a escapar, sino a terminar de otra manera, en sus propios términos. La diferencia no es menor. Cambia completamente la naturaleza del gesto. El verano de 1558 fue caluroso en Extremadura, como son todos los veranos extremeños, con ese calor blanco y seco que aplasta todo hasta que cae la tarde. Carlos lo pasó mal. La gota había empeorado. La malaria que había contraído en alguna de sus innumerables campañas volvía a aparecerse periódicamente con fiebre y escalofríos que lo dejaban exhausto durante días. En agosto empezó a declinar de manera visible. Los médicos iban y venían, los frailes rezaban. Carlos pedía que le pusieran música. Tenía una capilla de cantores que había traído consigo y cuya presencia era, según quienes lo conocían, tan importante para él como cualquier tratamiento médico. La música había sido una constante en su vida que los biógrafos a veces pasan por alto porque no cabe fácilmente en la imagen del guerrero imperial. Pero Carlos amaba la música con la misma intensidad con que había amado el poder, quizás más. El 21 de septiembre de 1558, antes del amanecer, mientras los frailes comenzaban sus horas y la oscuridad extremeña todavía no había cedido del todo al gris del alba, Carlos V sostuvo en su mano derecha el crucifijo de su madre Isabel la Católica, el mismo crucifijo que Isabel había sostenido en sus propias últimas horas, en Medina del Campo, más de medio siglo antes. Había pedido que se lo trajeran expresamente. Murió así, con ese objeto en la mano, que era una manera de sujetar algo que le unía a un linaje, a una historia, a una continuidad que ninguna abdicación podía interrumpir. Tenía 58 años. Había gobernado más territorios que cualquier ser humano en la historia de Occidente hasta ese momento. Y murió en una habitación pequeña, sin ejércitos, sin corte, sin pompas, con el sonido del coro de frailes llegando por las paredes de piedra. El hombre que gobernaba desde la distancia, que tomaba decisiones de Estado en litera y dictaba cartas con los dedos vendados, que comía demasiado y dormía poco, y hablaba con los frailes de teología y de astronomía y de los nuevos mapas que llegaban de América. Ese hombre se fue en silencio, entre velas y cantos, exactamente como había pedido. Lo que dejó atrás no era lo que él había querido dejar. Quería dejar un mundo unido. Ese proyecto fracasó. La paz de Augsburgo lo había certificado, y los años que siguieron a su muerte lo confirmarían con una violencia que él ya no tendría que ver.
las guerras de religión que desangrarían a Europa durante casi un siglo más, la guerra de los 30 años que convertiría a Alemania en un campo de escombros, la ruptura definitiva del orden medieval que él había intentado preservar. Todo eso ocurrió. Y ocurrió en parte porque las semillas de la ruptura ya estaban sembradas antes de que él naciera, y en parte porque ningún individuo, por poderoso que sea, puede detener el movimiento de las placas tectónicas de la historia. Pero lo que sí dejó, lo que permanece de manera inequívoca, es más interesante que lo que quería dejar. Dejó el primer modelo de lo que significa gobernar a escala global. Las instituciones que construyó para administrar sus territorios, los sistemas de correo, los consejos de gobierno, las redes de embajadores, la burocracia imperial que tantas veces maldijo por su lentitud, fueron el esqueleto sobre el que los estados modernos se construyeron. Cuando estudiamos cómo funciona hoy un ministerio de Relaciones Exteriores o un sistema de administración territorial, hay un linaje directo que lleva hasta las decisiones organizativas de Carlos V. Dejó también algo más difícil de medir, pero imposible de ignorar. La idea de que el poder tiene un límite moral. No porque él la practicara siempre con coherencia, que no lo hizo, sino porque en el debate sobre las Indias, ese debate que se libró en Valladolid en 1550, mientras él todavía reinaba, se plantó por primera vez en la historia de Occidente la pregunta de si una potencia imperial tenía derecho a conquistar y esclavizar a otros pueblos. El fraile Bartolomé de las Casas gritó que no. El teólogo Juan Ginés de Sepúlveda argumentó que sí. Carlos escuchó a los dos, convocó la junta, permitió el debate. No resolvió el problema, lejos de eso. Pero el hecho de que esa conversación ocurriera bajo su reinado, de que fuera posible formularla públicamente, dice algo sobre los límites que incluso un poder total se impone a sí mismo cuando tiene cierta clase de conciencia. Y luego está lo que quizás no esperaba dejar y que sin embargo resulta ser lo más duradero de todo. La imagen de un hombre que lo soltó. En una cultura política donde el poder se acumula y nunca se devuelve, donde los reyes mueren con sus coronas puestas y los dictadores se aferran al cargo hasta el último aliento, la imagen de Carlos V caminando apoyado en ese joven príncipe de Orange, llorando delante de todos los nobles de Europa, diciéndoles que había fallado y que lo sentía, y que esperaba que otro lo hiciera mejor, es una imagen que no envejece. Es perturbadora en el mejor sentido. Nos obliga a hacernos una pregunta que la política moderna rara vez permite formular con honestidad. ¿Qué le queda a un hombre cuando se quita el poder? Carlos descubrió que le quedaba bastante. Le quedaban los relojes y las truchas del estanque, y la música de sus cantores, y las conversaciones con los frailes y el atardecer sobre los robles extremeños. Le quedaba la curiosidad, que nunca lo abandonó hasta el final. Le quedaba la capacidad de reír. Le quedaba la fe, que fue lo único que no se dio nunca, ni en los momentos más oscuros. Y le quedaba la conciencia de que había vivido una vida de una densidad que ningún otro ser humano de su tiempo podía igualar. Que había visto el mundo desde una altura que nadie más había ocupado, y que ese privilegio abrumador había tenido un coste exactamente proporcional a su tamaño. Hay una frase que le atribuyen, pronunciada en Yuste durante sus últimos meses, aunque como ocurre con todas las frases célebres, no hay manera de saber con exactitud si la dijo así, o si alguien la mejoró después. La frase dice esto: que había gobernado reinos y no había sabido gobernarse a sí mismo. Verdadera o apócrifa, esa frase contiene una honestidad que los poderosos raramente se permiten. Y en ese reconocimiento hay algo que va más allá de Carlos V, más allá del siglo XVI, más allá de los Habsburgo y de los turcos, y de Lutero, y de todas las batallas y todos los tratados. Hay algo que le habla directamente a cualquiera que haya dedicado años de su vida a una misión que al final resultó ser más complicada de lo que parecía al principio. Que haya construido algo con todas sus fuerzas y descubierto que lo construido no era exactamente lo que quería construir. Que haya llegado a un punto en que soltarlo era más difícil que seguir, y lo haya soltado de todas formas. Carlos V no fue el gobernante más sabio de su tiempo, no fue el más justo, no fue el más victorioso. Hubo momentos en que fue cruel, arbitrario, ciego ante lo que tenía delante. Fue un hombre del todo humano al frente de una responsabilidad inhumana. Pero fue el único que en toda esa era de reyes que morían con las manos apretadas sobre sus coronas, decidió abrirlas. Y eso, que parece tan pequeño, que parece solo un gesto, es quizás la cosa más difícil que un ser humano con poder absoluto puede hacer: soltarlo. Debajo de las 58 coronas, debajo de los 40 viajes, debajo de los ejércitos y los tratados y las herejías aplastadas o no aplastadas, había un hombre que quería escuchar el canto de los frailes antes del amanecer.
que quería ver cómo se mueven las truchas bajo el agua, que quería entender por qué dos relojes no pueden marcar exactamente la misma hora. Ese hombre existió, y en la oscuridad de la madrugada extremeña, cuando la historia ya no le pedía nada, lo encontró por fin.